Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Agropecuarias, y estamos cursando el tercer semestre de la carrera de Agricultura. El día de hoy estaremos presentando algunos temas pertenecientes a la cátedra de Química Orgánica. Yo soy Jessica Franco. Mi nombre es María José Peña Márquez. Hola, soy Rommel Andrés Coronel. Mario Aldair Mendieta Bravo. Yo soy Oscar Alexander Díaz Jimbo. Mi nombre es Vicky Delgado y somos el grupo número 3. Bueno, un alcano es un compuesto formado exclusivamente por carbono e hidrógeno, es decir, que es un hidrocarburo, que estos contienen enlaces simples de carbono-carbono y estos están unidos por un puente de hidrógeno. Existen varios tipos de alcanos, están los lineales, que son una simple línea de carbonos sencilla, los ramificados, los cíclicos y los policíclicos. Su nomenclatura son que tienen una terminación ano y un prefijo que indica el número de carbonos de la nomenclatura, es decir, metano, etano, butano, pentano, propano y así sucesivamente. Sus propiedades son físicas tanto como químicas. En las físicas tenemos que los alcanos son no polares, ya que están formados solo por carbono e hidrógeno. Bueno, debido a esto son insolubles en agua, son excelentes disolventes de grasas y algunas ceras. Tienen puntos de ebullición bajo desde 1 a 4. Son gas del 5 al 18 y son líquidos y más de 18 carbonos son sólidos. En las propiedades químicas tenemos que son compuestos poco reactivos debido a que no tienen sitio de reacción con electrones disponibles. Bueno, es por ello que ellos no sufren como transformaciones en presencia de ácidos, bases o metales sin presencia de energía. Los alcanos son excelentes combustibles y en presencia del hidrógeno dependen del dióxido de carbono y el agua. En los mecanismos de reacción tenemos tanto la combustión como la halogenación. La combustión es una de las fuentes de energías más importantes de la sociedad actual, por lo que esta reacción se utiliza más como en la oxidación. La podemos ver en todos los átomos de carbono de la molécula que se convierte de CO2, que es un gas, y el átomo pasa a ser hidrógeno, o sea, libera los hidrógenos y se convierte en H2O, que viene a ser un líquido. En la halogenación tenemos una reacción de tipo radical. Los átomos de hidrógeno del alcano se reemplazan progresivamente por átomos de halógeno. Esto se verifica cuando una mezcla de cloro y metano se expone a la luz solar y así se produce lo que es una ruptura homolítica de enlace de cloro-cloro y se inicia una reacción en cadena. Es decir, que en esta se rompe el enlace del carbono con hidrógeno y como toda reacción de tipo radical es muy difícil de controlar y al final resulta ser una mezcla de productos clorados. Y bueno, esta mezcla de productos clorados tiene un porcentaje sobre el que toda función de la proporción hacen como reactivos. Y ya también tenemos la nitración, que en esta reacción se realiza con ácido nítrico en fase de vaporización, verificándose así una situación que es un hidrógeno de alcano por un grupo nitro. Gracias. A continuación hablaré sobre los alquenos, también conocidos con el nombre de hidrocarburos olefínicos. Se caracterizan por estar formados por carbono e hidrógeno, unidos por enlaces covalentes simples, y presentan uno o más enlaces de covalentes dobles, de carbono a carbono. Su fórmula general es CnH2n, siendo n números variables.
Los alquenos son hidrocarburos que se caracterizan por tener uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono. Su nomenclatura es muy semejante a de los alcanos, pero terminará su nombre en eno. Además indica con un número de la posición que ocupa la doble ligadura con la cadena principal. Voy a mostrarle un ejemplo, en la cual podemos observar el eteno C2H4 y el propeno C3H6. Para los alquenos, la nomenclatura IUPAC más sencillo, se emplean casi siempre los nombres vulgares etileno, propelino y subbutelino. Para nombrar sistemáticamente a los alquenos hay que seguir una serie de reglas que se indica a continuación. La número 1, o regla número 1, selecciona la cadena principal de carbono más larga que contenga el doble enlace, o el mayor número de doble enlaces. El nombre fundamental del alqueno se generará cambiando la terminación ano, correspondiente al alcano, en el número de carbonos por la terminación eno. Ejemplos: propeno, buteno, octeno, ciclohexeno, etc. 2. O regla número 2. Numerar la cadena principal empezando por el extremo más próximo al doble enlace e indicar la posición del doble enlace por el número que corresponda al primer carbono del mismo. Ejemplos: un penteno, dos pentenos. Regla número 3. Indique el número de grupo alquino y su posición de unión a la cadena principal. Regla número 4. Si el compuesto tiene dos enlaces dobles, será un dieno. Un trieno contiene tres enlaces dobles. Un cuatroeno, 4, y etc. El alqueno que contenga más de un doble enlace, la cadena principal, es la que contiene el mayor número de enlaces dobles. La numeración de la cadena se efectúa de manera a la que en los enlaces dobles se le asigne localizadores más abajo posible. La importancia puede ser fuente de energía, como son los gases, solventes, como el hexeno, materia prima para la formación de una gran cantidad de polímeros y plásticos, como el etileno y el propileno. También sirve para hormonas de maduración vegetales, que es el etileno, y materia prima para la síntesis de los alcanos, como alcoholes. Entre las propiedades físicas de los alquenos tenemos que son esencialmente iguales que la de los alcanos, es decir, que estos son insolubles en agua pero solubles en compuestos orgánicos como el éter, benceno, cloroformo, entre algunos otros. Además, estos van a ser menos densos que el agua. De otras propiedades destacamos que los alquenos, al igual que los alcanos, son débilmente polares, puesto que los electrones pisueltos de doble enlace se desplazan con facilidad y los momentos dipolares de los alquenos son mayores que los alcanos, sin embargo son pequeños. A continuación presentaremos algunas de las reacciones y mecanismos de reacción de los alquenos. Bien, los alquinos son hidrocarburos de tipo alifático, eso quiere decir que no son aromáticos y usualmente se diferencian por tener un triple enlace, es decir, que son insaturados. Respecto a la estructura de los alquinos, tenemos que el más sencillo, más simple de esta familia es el gas acetileno, que tiene por estructura dos carbonos que están unidos a dos moléculas de hidrógeno, y lo que distingue a los alquinos que van a tener un triple enlace carbono-carbono, es decir, que van a compartir tres pares de electrones. ¿Cómo nombrar las estructuras que tienen triples enlaces? Bueno, sí tenemos dos formas de hacerlo. La primera es identificando la cadena principal, numerando los carbonos y ver dónde está ubicado el triple enlace.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es una cadena lineal, sabemos que toda es parte de la cadena principal. ¿Qué prosigue? Numerar a los carbonos. ¿Cómo sabemos si numerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Pues tenemos que identificar el lado en el que esté más cerca al triple enlace. En este caso se encuentra en el medio, por lo que podemos iniciar de cualquiera de los dos lados. Entonces numeramos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Como tenemos 4 carbonos sería but para identificarlos. Ahora la terminación. ¿Qué terminación vamos a usar? Como se trata de un alquino, vamos a utilizar la terminación ino. Entonces quedaría butino. Ahora, ¿qué falta? Saber dónde se encuentra ese triple enlace, ese ino. Entonces, ubicamos. No está en el carbono 1, no está en el 3, ni tampoco en el 4. Se encuentra en el carbono número 2. Entonces, vamos a utilizar 2-butino. Entonces, esa es la primera forma. La segunda forma es cuando se los considera un derivado de los acetilenos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se identifica primero? El acetileno. Entonces, aquí tenemos el acetileno. ¿Y qué es lo que está acompañando? Tenemos un metil y otro metil. Entonces vamos a tener dimetil y acetileno. Y de esta forma quedaría 2-butino o también dimetilacetileno. ¿Qué tenemos respecto a las propiedades físicas de los alquinos? Pues como son compuestos de baja polaridad, eso los hace que tengan unas características muy similares o prácticamente las mismas que los alcanos y que los alquenos. Así, estos presentan también una baja densidad y los puntos de ebullición en general son bajos, pero estos tienen una creciente de acuerdo a cómo van incrementando el número de carbonos y también dependiendo a la ramificación de las cadenas. Bueno, continuamos con reacciones y mecanismos de reacción. Al igual que en los alquinos va a haber una adición electrofílica, que es lo que provoca que haya una disponibilidad de electrones bisueltos. La adición de hidrógeno, halógenos y halogenuros de hidrógeno en los alquinos es semejante a la de los alquenos, salvo que en este caso se pueden consumir 2 moléculas de reactivo por cada triple enlace. Bien, tenemos adición de hidrógeno y vamos a partir de un acetileno. Como es adición de hidrógeno, lo que vamos a adicionar va a ser hidrógeno. Lo adicionamos de esta manera para que se convierta en un alcano. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este enlace triple se va a convertir en un enlace simple. ¿Y aquí qué vamos a obtener? 4 hidrógenos. Entonces aquí vamos a tener los 4 hidrógenos quedando saturada y convirtiéndose en un alcano. Si queremos que sea un alqueno, hacemos lo mismo, pero en este caso adicionamos menos hidrógeno. De esta forma queda un enlace doble aquí, por lo que se adicionan solo 2 hidrógenos y daría como resultado un alqueno. Bien, ahora tenemos adición de halógenos. Así mismo partimos del acetileno y añadimos el halógeno. En este caso vamos a utilizar la fórmula y luego vemos cómo lo podemos reemplazar. Aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? Un doble enlace y si queremos, hasta aquí se convierte en un alqueno, ¿verdad? Y si queremos que sea un alcano, vamos a adicionar otra vez y quedaría ya el enlace simple. Ahora, ¿qué son estas X? Estas X representan a los halógenos. ¿Qué halógenos podemos utilizar? Como el cloro o el bromo. Entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, con el cloro, que quedaría de la siguiente manera. Aquí solo tendríamos que reemplazar aquí, ¿verdad? Cloro y cloro. Y aquí para convertirse en alcano lo mismo. Adicionemos la misma cantidad de cloro y tendríamos aquí un alcano. Y así es como funcionaría la adición de los halógenos. Bien, ahora tenemos adición de halogenuros de hidrógeno. En este caso tenemos la misma estructura, solo que ahora reemplazamos por HX. ¿Qué es HX?
Puede ser un cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o iodur de hidrógeno. En este caso podemos escoger un bromuro de hidrógeno para realizar la sustitución. Entonces aquí quedaría de esta manera. Aquí reemplazamos el hidrógeno y donde está la X vamos a ubicar el bromo. Hasta aquí hemos convertido este acetileno en un alqueno, o sea, ya no es alquino, sino ahora es un alqueno. Y así mismo volvemos a adicionar para que se convierta en un alcano, si es que así lo deseamos. Entonces hasta aquí tenemos igual que acá. ¿Y qué es lo que tenemos que volver a adicionar? Un hidrógeno y otro bromo. Y como ven, el enlace se vuelve simple, quedando un alcano. Ahora tenemos adición de agua o hidratación, donde los alquinos van a reaccionar con ácido sulfúrico en un estado acuoso y van a utilizar como catalizador alguna base de mercurio, en este caso sulfato de mercurio. Esto va a dar como resultado un enol que se va a isomerizar y eso va a dar como resultado cetonas o aldehídos. Bien, por último tenemos las reacciones de los alquinos como ácidos. En este caso van a tener la formación de acetiluros metálicos. Vamos a utilizar esta forma que ha sido reemplazada en este ejemplo. Aquí tenemos el grupo con un alquino, se le va a sumar una base que en este caso está usando una amida de litio, como catalizador un éter, y eso va a dar como resultado un isopropilacetiluro de litio más amoníaco. Y esta es la forma en la que los alquinos van a reaccionar como ácidos. Haluros de alquilos. Definición. En un haluro de alquilo, el átomo de halógeno está enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3. El halógeno es más electronegativo que el carbono y el enlace de los haluros está polarizado con una carga parcial positiva en el carbono y una parcial negativa en el halógeno. Cuanto más electronegativo es el átomo de halógeno, mayor es la polarización entre el enlace del haluro, como lo podemos ver aquí. En el carbono tiene una carga parcial positiva y en el halógeno tiene una carga parcial negativa. ¿Está? Y también cabe rescatar que los haluros de alquilo son compuestos derivados de los alcanos. Estructura de los tipos de haluros. En los haluros de alquilo tenemos tres tipos. Los haluros primarios, que son los que están unidos a un solo grupo alquilo. Los haluros secundarios son los que están unidos a dos grupos alquilos y los haluros terciarios son los que están unidos a tres grupos alquilos. Nomenclatura de los haluros. Estas se las puede nombrar por la nomenclatura funcional y por la sustitutiva. En la nomenclatura funcional se nombra el halogenuro correspondiente, que puede ser bromuro, yoduro, entre otros. Se designan como palabras separadas
nombrando el grupo alquilo en base a su cadena carbonada continua más larga, comenzando la numeración desde de los átomos de carbono, desde el átomo de carbono al que se encuentra enlazado el halógeno. Y por otro lado, la nomenclatura sustitutiva de haluros de alquilo trata al halógeno como un sustituyente en la cadena de un alcano. La cadena de carbono se enumera de tal forma que se le dé al carbono sustituido el número más bajo. Propiedades de los haluros de alquilo. En primer lugar, las propiedades de este tipo de compuesto dependen de su estructura molecular y de la presencia del átomo de halógeno. Esto último es lo que causa las principales variaciones en las propiedades con respecto al alcano del cual se deriva. Esto se debe a que, a diferencia de los enlaces de los alcanos, las moléculas prácticamente son apolares y el enlace de los haluros presenta un momento dipolar constante, ya que el halógeno es mucho más electronegativo que el carbono. Y por otro lado, átomos como el bromo y el yodo son más pesados y el peso molecular influye en la estructura de la molécula, lo cual afecta directamente las propiedades del compuesto. Propiedades de los haluros de alquilo presenta la solubilidad. Algunos pueden ser solubles en el agua, porque para que un alcano se disuelva en agua, tiene que romper las atracciones entre las moléculas y romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, lo que tiene un costo de energía bastante alto. Solubilidad en solventes orgánicos. Los haluros de alquilo tienden a disolverse mejor en solventes orgánicos, ya que las atracciones intermoleculares que se forman con las moléculas de estos tienen la misma resistencia que las que se rompen en el halógeno alcano y el disolvente por separado.
Cuando decimos por sustitución nucleofílica unimolecular, los haluros de alquilo se convierten fácilmente en otros grupos funcionales. El átomo de halógeno pueden salir con su par de electrones de enlace para formar un ion de haluro estable. Se dice que un haluro es un buen grupo saliente cuando otro átomo reemplaza al ion haluro. La reacción es una sustitución. Si el ion de haluro abandona la molécula junto con otro átomo o ion, es por la reacción, es una eliminación. Es una reacción de sustitución. El átomo de haluro se sustituye por un nucleófilo y es una reacción de eliminación cuando el haluro se elimina de la molécula después de la extracción de un hidrógeno por medio de una base fuerte. Las reacciones de eliminación producen alquenos. Aquí pueden ver lo que acabé de mencionar. Muchas gracias. Hidrocarburos aromáticos. En los primeros días de la química orgánica se conocía como aromáticos a sustancias que poseían un olor característico, como por ejemplo el benzaldehído, que es de la fragancia de las cerezas, los duraznos y las almendras, el tolueno, que es del bálsamo de Tolú, y el benceno del destilado de carbón. Pero se comprobó que las sustancias agrupadas, llamadas aromáticas, diferían de la mayor parte de los otros compuestos orgánicos en su comportamiento químico. Aquí tenemos 3 ejemplos de hidrocarburos aromáticos: el benceno, el benzaldehído y el tolueno. Aquí también tenemos otros ejemplos como el xileno, el indeno, el naftaleno, el bifenilo, el antraceno y el fenantreno. El benceno, estructura y nomenclatura de sus derivados. El benceno es un hidrocarburo aromático líquido, volátil, transparente e inflamable, con un aroma muy característico, y su fórmula molecular consiste de C6H6, 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Originariamente a él y sus derivados se la denominaban compuestos aromáticos debido a la forma característica que posee. El benceno es un componente de muchos productos de nuestro día a día, que se usa principalmente en la síntesis de gran número de productos y también un componente de la gasolina y el petróleo crudo. También es conocido el benceno como benzol. Estructura del benceno. La molécula del benceno consiste en un anillo formado por 6 átomos de carbono unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. Cabe recalcar que cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno.
como son 6 átomos de carbono, serán 6 átomos de hidrógeno. El benceno tiene 6 electrones pi y es aromático. Pi se refiere a 4n más 2 igual a 6, siempre y cuando n sea igual a 1. Aquí tenemos la gráfica del benceno con sus 3 enlaces dobles y sus 6 electrones pi. Aquí podemos ver una reacción del benceno con el bromo, que resulta bromobenceno, producto de sustitución. Pero en el lado de acá podemos ver un producto de adición que no se forma. Nomenclatura del benceno y sus derivados. Las sustancias aromáticas, más que cualquier otra clase de compuestos orgánicos, con el paso del tiempo han adquirido gran número de nombres no sistemáticos. Aunque hay que evitar mucho utilizar ese tipo de nombres, la IUPAC permite conservar algunos de los más difundidos. Tanto es como ejemplo el metilbenceno, también se lo conoce comúnmente como tolueno, al hidroxibenceno lo conocemos también como fenol y el aminobenceno como anilina. Aquí podemos ver otros ejemplos que son el tolueno, el fenol, la anilina, el benzaldehído, el ácido benzoico, el ortocileno, el estireno y la acetofenona. Los bencenos monosustituidos se nombran sistemáticamente de la misma manera que otros hidrocarburos. Tales podemos ver como ejemplo el bromobenceno, al nitrobenceno y al propilbenceno. Los bencenos en bencenos distituidos se emplean los prefijos orto, meta y para. Esto para poder saber la posición en la que van sus anillos. Como por ejemplo podemos ver estos claros ejemplos aquí que son de ortodiclorobenceno, meta dimetilbenceno y para clorobenzaldehído. Gracias.